Checo, ven. Segunda epístola, primera epístola del apóstol Juan 2:7, por favor. Ok, vamos ahí al 2:7, baja ahí también, por favor, gracias. 2:7, ¿está conmigo? Ok, dice así: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Otra vez os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas son pasadas y la verdadera luz ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas todavía. El que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo en él. Mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Eso es lo que vimos la semana pasada. Si usted no vino, pues dígase a usted mismo: híjole, eso ya lo vimos la semana pasada. Vamos a estudiar la parte que sigue, porque es importante tener la hilatura del concepto. Y dice así: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, mancebos, porque sois fuertes, y la palabra de Dios por en vosotros ya habéis vencido al maligno. Esa parte ya la vimos también la semana pasada. Hace 15 días, hágase así, diga: oh, qué bueno que habemos aprendido eso. Amén. Entonces vamos a terminar esta pericopa, esta idea, hablando sobre: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. El mundo pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es muy importante, porque quiero que usted entienda que en este tiempo estamos pasando por algo llamado una crisis en la teología. Y cuando estoy hablando de que estamos pasando por algo llamado una crisis en la teología, lo que está sucediendo es que hay muchos movimientos, hay muchas personas que están surgiendo con una nueva teología. Las personas que se caen temprano de la cama, gracias a Dios, y que llegan temprano a la escuela dominical, saben de lo que les estoy hablando. Lo que les estoy diciendo es que tenemos ahorita, por ejemplo, una filosofía que circunda al cristianismo, es el neopentecostalismo. El neopentecostalismo tiene ciertas características. Una de ellas es que pone maldiciones sobre las personas que vienen a las iglesias, y el pastor tiene la capacidad de poner una maldición, de quitar una maldición también. Los espíritus inmundos pueden venir a poner una maldición también. Satanás puede poner una maldición sobre esa gente, y los pastores pueden quitar esa maldición y ponérsela a otras personas, y quitar y poner maldiciones como si fuera un saco de vestir. Eso es lo que se está dando de comer en las iglesias. Y la gente va a las iglesias y dice: oh, amén, está muy bueno, me encanta eso. Pero otra filosofía que también está circundando en este tiempo en las iglesias cristianas es donde no hay que tener un poco de tolerancia contra el pecado, porque Dios ama al pecador. Entonces tenemos cristianos que viven en el mundo literalmente. Y cuando digo que viven en el mundo, el término que utiliza el apóstol Juan es cosmos. Pero no estamos hablando del mundo, la tierra, porque es importante ver el término. Lo que es importante es que nosotros que aprendamos que cuando Juan aplica y ve el término mundo, lo que está hablando es, el concepto bíblico es muy interesante, porque es estar en armonía con la gente, con el espíritu
de este siglo que se opone a Cristo. Por eso el apóstol más adelante dice que ya está operando el espíritu del anticristo. ¿Eso qué significa? Que hay gente que en realidad está en contra de Dios y está caminando para el demonio. Está caminando, operando, viviendo, satisfaciéndose. Y no solamente eso sucede en la calle. Veamos el concepto, veamos el trasfondo de lo que estamos viendo. Baja al 15, por favor, Dani. No améis al mundo. Juan viene hablándole a los hijos, Juan viene hablándole a los padres, Juan viene hablándole a los mancebos, Juan viene hablando a la iglesia, y cuando le está hablando a la iglesia le está dando a entender algo más. No améis al mundo. ¿Por qué le está diciendo que no ame al mundo? Juan, los versículos que anteceden, viene enseñándonos que hay gente que ama las tinieblas, que hay personas que viven en las tinieblas. Y la característica de alguien que vive en las tinieblas es alguien que no sabe hacia dónde va. ¿Por qué? Porque tiene nublada la vista. Y entonces estábamos tocando hace unas semanas que una persona que no ama es alguien que odia. Una persona que no sabe amar es alguien que no quiere perdonar, que no quiere tener perdón en su corazón. Y entonces veíamos una palabra muy interesante, ¿cuál? Tropiezo. Baja esa palabra tropiezo que está, creo que hasta el 7, Dani, 8. Ahí, búscala por favor. Ahí, 9, baja 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, o sea, el que odia a su hermano, el tal aún está en las tinieblas todavía. El concepto es muy importante porque quiero que veamos lo que estaba pasando en la iglesia del apóstol Juan. Lo que sucedía es que la gente, los gnósticos, la secta, la filosofía de los gnósticos se estaba introduciendo en la iglesia. Juan comienza entonces a ver cómo los gnósticos comienzan a meterse entre los cristianos y de repente comienza a enseñarles cuáles son las características de alguien que vive en la luz, cuáles son las características de alguien que conoce a Cristo, cuáles son las características de alguien que ha nacido de nuevo. Y comienza a hacer Juan una diferencia entre gente que vive en la luz y entre gente que vive en las tinieblas. Y le está diciendo esto muy interesante. Esto es muy importante porque está alertando a la iglesia. Le está diciendo a la persona que tiene a un lado: si no te ama a él, es gnóstico, está en tinieblas y es el diablo. ¿Cómo te vas a dar cuenta que no te ama? Está extraviado en su fe. No camina de la mano con Cristo. No sabe hacia dónde va. Fíjese la importancia de lo que el apóstol Juan estaba haciendo. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, o sea, había gente que pretendía, que decía ser cristiana, que decía ser luz, pero aborrecía, pero odiaba. Y cuando estoy hablando de este trasfondo, es muy importante el trasfondo, porque el emperador estaba destruyendo la iglesia. Ahí no era como hoy en día que tú te dices ser cristiano, que la gente nos decimos cristianos y nos quedamos los domingos en nuestra casa acostados. No tiene nada que ver eso, no. En aquel tiempo era que el emperador te alcanzaba y te mataba. Y te decía: a ver, venga para acá. Estas personas dicen que usted es cristiano. ¿Es real? Y tú negabas la fe. Y la gente que rodeaba decía: ese es cobarde. Ese negó. Aunque fuera y se metiera a las catacumbas, aunque fuera y viera a los cristianos y llorara y dijera: es que lo negué, los cristianos le decían: no te preocupes, hermano, qué bueno que no te mataron. Pero era un peligro doble. ¿Por qué? Porque la gente sabía que este era un cobarde y que no tenía la habilidad ni la capacidad de enfrentar, que amaba a Cristo genuinamente. Es tan parecido a estos tiempos. Es tan parecido. Y dice así: el tal hombre está en tinieblas. El que ama a su hermano, ¿qué dice? 10, está en luz. ¿Y qué pasa? No hay tropiezo en él. Fíjense qué interesante. No hay tropiezo. Y vimos que esta palabra tropiezo es la palabra griega escandalón.
Y escandalón, escúcheme bien, escandalón significa cuando alguien te mete el pie, cuando caes en un hoyo. Y esto es muy característico. ¿Por qué digo que es muy característico? Porque la gente que cae en un hoyo es la gente que no ha perdonado. La gente que cae en un hoyo es la gente que no tiene el ánimo de ser luz y que comienza a convertirse en tinieblas porque vive odiando, porque vive en el egoísmo, porque vive en la falta de perdón, porque no ha entendido que las relaciones interpersonales dentro del cuerpo de Cristo tiene que ver con madurez, tiene que ver con aceptar a la gente, tiene que ver con aprender a caminar con el pecado de las personas. ¿Por qué? Porque puede ser que el día de mañana tú también peques y alguien va a tener que levantarte y tú vas a querer la gracia y la misericordia de Dios vivo y de las personas. Pero una persona que vive el tropiezo es una persona que se ha transportado a las tinieblas. Y eso es muy importante, porque una gente que vive en las tinieblas es alguien que queda detenido. Yo a veces veo como la imprudencia de los familiares, ¿verdad? O la imprudencia de los esposos obligando al otro esposo, al cónyuge, los obliga a convivir con la bola de gente que no son para nada cristianos, son los mismos hijos del diablo. Son las tinieblas. Y aquel que podía o quería caminar en Cristo se cae. ¿Por qué? Por el tropiezo. Y cuando hablo de tropiezo es que hay veces que tú entras a la casa de la gente y la casa de la gente tiene todo menos espiritualidad. Hay crítica, hay egoísmo dentro de la casa de la gente, hay mentiras dentro de la vida de las personas, hay una doble moral, hay una doble intención. Y el cualquiera que quiera caminar en la luz en ese momento cae en tropiezo y cae en tinieblas. Baja, más el que aborrece a su hermano está en tinieblas. ¿Cómo? ¿Por qué va a estar en tinieblas? Porque está en tropiezo. El tropiezo es, la palabra escandalón y es una trampa. Eso es muy importante porque la gente que deja de caminar con Cristo, la gente que deja de perseverar en el Evangelio, antes venían a la oración, antes decían amén, no era Dios, ahora están detenidos. Antes compartían la palabra, antes hablaban del Evangelio, ahora no le dicen nada a nadie. ¿Por qué? Porque están enojados, porque creen que el Evangelio no tiene el suficiente poder para convertir a la gente. ¿Por qué? Porque a mí me ha decepcionado. Cuando en realidad es el enemigo poniendo la trampa en la vida de la gente. Claro. Una vez que tengo este concepto y una vez que tengo esta pericopa, esta idea, y los estoy poniendo al día, para usted que vino su pariente de Tangamandapio y estaba con sus árboles arrebolados y todo el asunto, o usted que decidió salir de la depresión y venir a la iglesia, o usted que decidió hoy darle un tiempo al Dios vivo, gracias a Dios, que le da su gracia y su misericordia y que pone comida en su mesa todos los días. Ya me la echó el pastor. Sí. Ya me la aventó el pastor. Es que estábamos celebrando el funeral de mi perico porque, pastor, usted no sabe cómo mamá me ese perico. Sí, pongámosle el nombre correcto a la situación. Tu prioridad no es Cristo. Tu prioridad es ir por el dinero, tu prioridad es ver a tu familia, tu prioridad es otra, menos el Evangelio. Y entonces les dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados son perdonados. Entonces, en medio de esta crisis que estamos viviendo, la gente no tiene como prioridad a Cristo. Hay un sinfín de doctrinas. Está el Evangelio de la Prosperidad, donde tú puedes ver, por ejemplo, te llega la invitación en tu correo electrónico que puedes ver a Guillermo Maldonado, y tú dices, wow, yo quiero ir a ver a Guillermo Maldonado. No, si no quiero ir a ver para que me sane el corazón, ¿no? Para que, a ver si Dios hace el milagro de una vez. Entonces te avientas al estadio a verlo, y de repente te das cuenta que llegas y el hermano te mete un primer predicador que te quita los primeros billetes de la cartera.
En una predicación te los baja. Te manda otro hermano que te arranca las monedas que te quedaban para regresarte a tu casa. Te avienta un tercer predicador, te quita el anillo, te quita el colguije que traes aquí de oro, o por lo menos la chapa de oro, y estás tú buscando la forma de sacarte la muela para ofrendarla, para pactar. Pacte. Y tú dices, yo pacto, no importa, vamos. Y después se trae un Maldonado, Dios no respalda al hombre, pero ya te das cuenta que no tienes con qué regresarte a tu casa cuando saliste del estadio. Y ese evangelio de la prosperidad. Si no quieres ir a ver al hermano Maldonado, tú puedes estar aquí en Chaco, tú puedes ir a ver a los de Para de Sufrir. Ahí te quitan el dinero en 2 minutos, rapidísimo. Está esa filosofía también. Y ya saben, como la gente es oveja, las personas somos ovejas, comemos parejo, ¿verdad? Agarramos lo que sea. Prendemos el radio y escuchamos a los espiritualistas, ¿verdad? Oh, sí, hermano, tú tienes un problema. Pues sí, todos tenemos problemas. Estás peleando con tu esposo. Es Dios, de que es Dios. Son diferentes doctrinas que están surgiendo en medio de esta crisis que vivimos en este tiempo. Yo no entiendo cómo hay gente que tiene discernimiento para ver los chismes, la vida de la gente, y no tienen discernimiento para ver quién los está pastoreando, no tienen discernimiento para ver quién les está dando la palabra. Es increíble cómo la gente se pierde en medio de su necedad, en medio de su rebeldía, porque ese es el precio de la necedad y la rebeldía. Y de repente surge el apóstol Juan diciendo algo muy interesante. Baja ahora sí hasta el 15, por favor, que es a donde vamos a entrar. Y estamos trabajando con una iglesia, los pastores, con una iglesia tan difícil en este tiempo, tan difícil. ¿Y por qué digo difícil? Porque estamos pastoreando una iglesia mundana. La palabra mundana ni siquiera es bíblica, pero el concepto, el término es bíblico. Es un concepto bíblico. Y cuando hablo de mundanalidad, que ahorita vamos a ver ese concepto que el apóstol Juan habla, estoy hablando de gente cristiana que está en armonía con el espíritu de este siglo, que se está oponiendo a Cristo. Por eso viene hablando del amor el apóstol Juan, porque se supone que una persona que llega a Cristo se pone en armonía, cambian sus prioridades, se determina, se direcciona, porque el amor lo ayuda a escoger. El amor no solamente lo habilita para escoger, el amor también lo ayuda a poner un límite a lo que no tiene que ver con Cristo. Y de repente tenemos una iglesia cristiana que está caminando bajo la norma del mundo, sobre los planes del mundo, sobre las costumbres del mundo y sobre los valores del mundo. Eso nada más ve lo que sucede en las iglesias. Nada más es suficiente para que cualquier cristiano que ve que no, estoy soportando la palabra, ya es suficiente, tengo 2 años de cristiano. Me voy. ¿A dónde? Al mundo. ¿Cómo? Muy sencillo, me consigo una persona que es un inconverso. En la preparatoria conozco al hijo de Satanás, porque si no es cristiano es el hijo del diablo. Y entonces mi filosofía del mundo, en ese momento yo la abrazo y estoy caminando como un mundano. Y todo lo que aprendí de Cristo lo tiro a la basura. Y entonces el apóstol dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O sea, ¿qué tienes que ver tú con un hijo del diablo que te va a fornicar? ¿Qué tienes que ver con una hija de Satanás que te va a llevar al bebedero, que te va a embriagar y que después te va a pedir que la forniques? Y de repente los jóvenes en las iglesias salen de las iglesias porque los cristianos son aburridos. No es que el cristiano sea aburrido, es que el espíritu del mundo está operando en este tiempo. El espíritu del mundo, ese es un espíritu. ¿Usted sabía que era un espíritu? Es un espíritu, ese es un espíritu.
opera en la vida de la gente, de los cristianos y no cristianos. Es un espíritu. Y entonces Juan hace un llamado a los creyentes. Dígale que está al lado de usted. Juan hace un llamado a los creyentes. Dile que está al lado de ti. Juan hace un llamado a los creyentes. Dile al que está al lado de ti. Tú eres un creyente. Juan te está hablando. Dile, Juan te está hablando. Amén. Y entonces Juan comienza con algo que es algo increíblemente poderoso. Y entonces Juan dice así: mire, Juan nos ha dicho que hemos vencido al maligno a través de la sangre de Cristo. Y todos decimos: wow, Satanás está vencido. Amén. Amén, está vencido Satanás. Satanás no le puede hacer nada. ¿En serio, pastor? ¿Y entonces por qué me pasa esto? ¿Por qué de repente tengo antojo por una caguán? ¿Por qué de repente se me antoja la secretaria? ¿Por qué veo pornografía y me satisface el porno? ¿Por qué me encanta mentar y decir groserías porque soy mandinga? No. No nos metamos con los jarochos que son de Dios. Tierra Santa. ¿Ok? No ames al mundo, sopas. Y entonces el apóstol comienza a ver una cosa y le comienza a decir a la iglesia: el diablo no te va a poder vencer. Él no fue vencido en la cruz. Y voltea y les dice: pero hay algo que sí va a venir a querer golpearles. Va a haber algo que sí va a venir a querer estorbarles. Y entonces comienza a hablar de los 3 principios que todo cristiano debe saber y tiene que conocer. Y es: no améis al mundo. Sácale. Ni las cosas que están en el mundo. Las cosas que están en el mundo, ¿a qué se refiere, pastor? Un mal concepto de esto produce iglesias legalistas. ¿Qué significa legalismo? Iglesias donde pastores les dicen a la gente: no, es que no puedes ir a una iglesia porque eso es mundano. No puedes ir a una fiesta porque eso es mundano. No se refería eso el apóstol Juan. No, es que no celebres Navidad. No pongas el arbolito porque eso es del diablo. No. Eso está completamente fuera de contexto. Eso es querer controlar a la persona. Eso es querer poner legalismo. Y legalismo significa que a través de tus obras vas a llegar al cielo. Y nadie llega al cielo por las obras. Estamos en el cielo porque Cristo murió por nosotros y dio su vida por la iglesia. Comprendamos el concepto. Unos pantalones no nos pueden llevar al cielo y menos nos lo pueden quitar. Un árbol de Navidad tampoco. ¿Y el tinte, pastor? ¡Menos! Pues que la Biblia dice que el pelo blanco y negro completamente fuera de contexto del versículo. Dígale usted y a su esposa que te pintes el pelo, vieja, que pareces bruja. ¿Ves? Que te maquilles. Uno como quiera, pero las criaturas. Y entonces no ames al mundo ni las cosas que salen del mundo. Y entonces Juan pone un punto, el escritor sagrado pone un punto aparte. Dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, si una persona ama esa filosofía, porque usted debe entender que el amor del Padre, el amor por el mundo impide el amor del Padre. Juan está dándoles una advertencia de no amar al mundo. Y la advertencia va dirigida hacia los miembros de la iglesia. Él no está cuestionando la posición de las personas. Él les está advirtiendo que hay un peligro, un verdadero peligro espiritual. Y que ellos tienen que estar oponiéndose conscientemente y vigorosamente a esa falsa enseñanza, a las tentaciones que nos acompañan, porque esa tentación es de todos los días. Eso es muy importante, porque de repente nosotros vemos gente
Vemos gente que de repente condena la pornografía públicamente, sin embargo secretamente se deleita en la pornografía. ¿Qué es lo que pasó? Está en Cristo, pero ¿qué sucede? Está tomado de la mano del mundo. Y yo no puedo decir una persona que amo a Cristo si yo estoy amando y poniendo como prioridad al mundo en mi vida. Por eso existe el término de los cristianos mundanos. Pero la mundanalidad no tiene que ver con que tú vayas a un restaurante y te comes un corte de carne. No tiene que ver con que tengas un televisor en tu casa. Tiene que ver con que tú hagas a un lado a Cristo y la filosofía del mundo venga a meterse a tu propia vida. Claro. Y Juan les está poniendo sobre aviso con este tipo de actitud, porque este tipo de mundo arruina la comunión y empuja hacia la destrucción a la persona. Cuando hablamos del mundo estamos hablando de cosmos, ahí habla de cosmos, pero en realidad significa cómo la humanidad está organizada en rebelión contra Dios. Así que esa palabra mundo tiene una connotación negativa. Esta palabra mundo tiene una connotación negativa en los escritos del apóstol Pablo. Por ejemplo, quiero recordarles unos versículos. El mundo está bajo el control del maligno. Otro versículo que habla el apóstol Juan: el que está en el mundo está en tinieblas. El que está en el mundo está en pecado. O sea, lo que el apóstol está diciendo es que nos está hablando de un amor que vincula, de un amor que nos lleva a tener una devoción. ¿Por qué lo sabemos? Porque arriba el apóstol nos está diciendo, no lo bajes, arriba el apóstol nos está enseñando que tenemos que amarnos unos a otros. Y nos dice, tienes que amar al uno al otro, tienes que perdonarse uno al otro, pero no amen hacia el mundo. Nos está diciendo que el mundo no puede ser un deleite para nuestro estilo de vida. Por eso Jesús dice, por eso Juan nos dice más adelante, que Jesús es el Salvador del mundo. Por eso la persona que está en el mundo es un Salvador. Y nos dice que nuestra fe ha vencido al mundo. Gracias, Señor. Pero tenemos que entender el concepto mundo. Porque si no entendemos el concepto mundo, corremos el peligro de perdernos en lo que es el concepto mundo. De equivocarnos. Y cuando nos equivocamos con el concepto mundo, lastimamos a la gente que tenemos alrededor. Yo recuerdo en los años 80 cuando estábamos en Cristo, en ese tiempo lo oí el escuchar a Josué Irión. Wow, tú escuchabas a quién escuchó a Josué Irión la vez semana aquí. ¿Nadie escuchó a Josué Irión? Qué bueno, amén, gloria a Dios, tenemos de la vieja guardia aquí sentados. Amén, ¿no? Y el hermano predicaba, oh sí, Cristo viene, oh amado Señor. Y entonces Josué Irión salió con unos videos que vienen en el formato beta, ese formato grande, VHS. Yo sé que ustedes no saben nada de eso, hijos, son millennials y ustedes están con velita para acá. Pero salió Josué Irión y entonces Josué Irión nos dio a los cristianos la doctrina de Walt Disney. Walt Disney es satánico. Las princesitas son del diablo. Barbie y Ken son satánicos. Mickey Mouse, Winnie Gay, son todos satánicos. Y entonces los cristianos comenzamos a decir a nuestros hijos, ¡no! El siervo de Dios dice que esto es del diablo. Y muchos crecimos preguntándonos, bueno, si Mickey Mouse es del diablo y Barbie es del diablo, el que tú te forniques a la vecina y te acuestes con ella adulterio es del diablo, papá. No comprendo. Surgió Eliezer Negrón, un costarricense, diciendo que la televisión era el ojo de Satanás. Y entonces lo in en ese tiempo fue quitar la televisión de todas las casas cristianas. Lo que nos llevó a hacer ese tipo de cristianismo fue guardarnos dentro de nuestra casa. Y cuando venían nuestros primos y nos decían, hola primo, ¿cómo estás? Vamos a los 15 años. Los 15 años son del diablo, yo no voy a ir. Yo soy santo. Dentro de esta vitrina yo estoy guardado.
Y yo no puedo salir de esa vitrina porque si salgo me contamino, porque tú eres satánico. Y entonces el cristianismo tuvo un retroceso, porque el cristianismo dejó de ganar personas perdidas para Cristo. Y comenzamos los cristianos a vivir una horrible religiosidad, donde los pastores comenzaron a decir que las mujeres no podían tocar el lugar santísimo, porque tal vez las mujeres, por ser mujeres, no podían tocar este lugar, porque la mujer era satánica, porque era una persona que tenía pasiones y concupiscencia. Y entonces comenzaron a surgir pastores místicos. Cuando digo místicos me estoy refiriendo a gente que ministraba a través de los ángeles y empezaron a utilizar la profecía y la ciencia para manipular a la gente. Y entonces comenzó a haber todo tipo de abusos en la iglesia cristiana. Juan está pastoreando esa problemática. No améis al mundo. Esta palabra amar en el griego significa agapao. O sea, ¿qué está significando? No muestres amor, no demuestres amor, no te deleites. Me parece increíble que tú tengas en un recibo de Telmex, Dios nos guarde, Telmex, nuestro dueño, digo nuestro dueño porque ese es Carlos Slim, es dueño de todo México. Yo le digo a la gente, yo no soy, mi papá no es, mi dueño no es Carlos Slim, mi dueño es Cristo. Aunque estemos pisando la tierra del Señor Carlos Slim. Y te regala Claro Video. Amén. ¿Cuántos vimos Claro Video? Diga a la persona que está ahí, amén, hermano, Claro Video. Amén. Y abres Claro Video y te muestra 2, 3 películas. Y hasta te avienta unas cristianas. Pero después te avienta todo el río de inmundicia de pornografía, LGBT, homosexualismo, satanismo, brujería. Y sin darte cuenta, el espíritu del mundo, la filosofía del mundo está en tu casa y en la mía. Y nos regalan los televisores y prendemos y estamos comiéndonos la fornicación y el adulterio que nos enseña Televisa. Nos insensibilizan a través de esas novelas, nos insensibilizan contra el pecado en esa televisión que vemos. Surge el programa que solamente es para retrasados mentales, ese programa de Enamorándonos, ¿verdad? Donde nos enseñan que el amor es real, que solamente tienes que ver qué tamaño de trasero tiene, o qué tamaño de senos tiene, o cuánta o músculo tiene para decir, wow, estoy enamorada. Y el concepto del amor viene a ser hecho a un lado, porque esa televisión nos insensibiliza, escuche bien, nos hace reflexivos. Compréndame, papá. Nos insensibiliza al pecado. Tenemos hoy en día una generación de jóvenes que no le importa otra cosa más que su propio placer. No les interesa nada más que ellos decir sí. Es gratis, puede ser mío, voy a sentir bonito, lo quiero. Y es la filosofía del mundo la que está llevando a los jóvenes hoy en día, aún dentro de las iglesias cristianas, a dejar el cristianismo. Mira, acompáñame, vamos a primera carta a los Corintios 2:11. Primera carta a los Corintios 2:11. Camina conmigo. Primera carta a los Corintios 2:11. Sí trajo Biblia, ¿verdad? Amén. No estoy sorprendido, yo vi que vinieron todos. Me pregunto qué hace una persona el domingo para no venir a la iglesia. No sé, yo me pregunto eso. Aquí está mi esposa. ¿Cuándo nos faltó a la iglesia tú y yo, mi vida? Cuando pariste. ¿En serio? Yo sé qué hace la gente en sus casas. Lamerse las heridas y lamentarse por la condición que viven. Y no ven la respuesta en Cristo, ven la respuesta en ellos mismos.
Porque ¿quién de las cosas habla las cosas del hombre? Y es muy interesante, ¿eh? El apóstol está hablando. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, estamos hablando del espíritu del hombre, no estamos hablando del espíritu de Cristo. Estamos hablando del espíritu del hombre. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no que el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Entonces, si vamos a conocer lo que Dios nos ha dado a través del espíritu de Dios, el espíritu del mundo nos va a mostrar qué es lo que quiere que hagamos. Entonces es muy interesante, porque una persona, un cristiano que no tiene relación con Dios, lo que decía la hermana Norma, ¿dónde está Norma? Oh. El Espíritu Santo te dice qué es lo que tienes que hacer y cómo le agradas a Dios. Entonces es el espíritu del mundo. Entonces el espíritu del mundo adoctrina y aconseja al que no tiene relación con Dios. Por eso hay cristianos mundanos. El ejemplo que yo ponía es un ejemplo muy vívido dentro de las iglesias. ¿Qué? En las iglesias hay mujeres santas, en las iglesias hay mujeres entregadas, guardadas para Dios, y allá afuera están los hijos de Satanás. El hijo de Satanás viene y dice: yo quiero esta porque es virgen, yo quiero esta porque esta no dice groserías, esta no es golpeadora ni borracha, esta no es maldiciente, esta no es una fornicaria, esta es una hija de casa, y yo quiero una santa para llevármela a mi casa. Porque afuera las hijas del diablo están embrutecidas por la vanidad, por el alcohol y por la filosofía de la señora mamalucha. Y viene el mundano. Y el mundano es ese cristiano 2 domingos con el propósito de llevarse las hijas de Dios. Salte de la iglesia 2 semanas. A la tercera semana tú empiezas a dar groserías. El espíritu del mundo está ahí. Salte de la iglesia 2, 3 domingos. Empieza a caminar en falta de perdón. Salte de la iglesia 2, 3 domingos. Empieza a caer en pornografía. Salte de la iglesia 1, 2, 3 domingos. Deja de alabar y de honrar a tu padre. Empiezas a robar como el inconverso de tu compañero. Empiezas a decir groserías con el inconverso de tu compañero. Empiezas a robar. Empiezas con el egoísmo dentro de tu corazón. Empiezas a querer en tu corazón golpear a alguien en la calle. Porque es un espíritu el que opera. Entiéndeme, este espíritu no es el concepto que tenemos tú y yo de los demonios. No viene un demonio y se para, aunque significa demonio. Búscame esa palabra espíritu, de que tiene que ser neuma. Búscamelo, subraya hijo, búscamelo en la concordancia, en el diccionario. Te voy a demostrar cómo dice esa palabra espíritu, dice demonio. Pero no es que un demonio esté ahí para poseerte, porque eso no puede hacerlo. Pero es el espíritu del mundo que te enseña, que te adoctrina. Esa filosofía te dice: no perdones. Esa filosofía te dice: no prestes, no des. Esa filosofía que te lleva a caminar en el mundo. Y es cuando el apóstol dice: no ames al mundo, no vivas como ellos, no ames lo que ellos aman. Tu escala de prioridades no puede ser la misma de ellos. Claro, corriente de aire, respiración, soplo, brisa, espíritu, ángel o demonio. Eso significa esa palabra neuma, que es espíritu. Entonces, si el Espíritu de Dios revela, si el Espíritu de Dios revela los pensamientos de Dios, entonces el espíritu del mundo, entonces ¿qué nos revela? Las cosas del mundo, la filosofía de este mundo. Eso es lo que enseña la filosofía de este mundo. O sea, lo que está en juego es el mundo, es el amor a Dios. Lo que está en juego es el amor a Dios. Y quiero que entiendas una cosa: hay amores que son incompatibles. Hay amores que son incompatibles con lo que es el verdadero cristiano. O tienes el amor del Padre y amas como el Padre, o tú amas al mundo.
y te comportas como el mundo. Porque cuando tú amas al mundo, tú pones una barrera entre Dios y tú. Y tú no puedes pretender tener la revelación de parte de Dios por eso. Todos hemos vivido en el mundo, todos hemos caminado en el mundo y hemos experimentado la pasión de la carne. ¿A poco no has experimentado la pasión de la carne? Cuando hablo de la pasión de la carne tiene una connotación sexual, pero cuando hablo de la pasión de la carne tendremos que ir a otro versículo que por ejemplo es Gálatas, donde estamos en enemistades, en pleitos, en celos, en iras, en contiendas, en disensiones, en herejías. Y entonces comenzamos a pelear contra los familiares, comenzamos a maldecirlos, los odiamos, los aborrecemos, estamos en pleitos, estamos entre celos. ¿Qué significa celos? Significa que tú tienes algo que yo quiero y como no lo tengo, te envidio. Ojalá te vaya mal y que lo pierdas. Ay, está bajando de peso. Y yo respiro y subo 2 kilos, no manches. Mira, la realidad es una realidad lo que le estoy hablando, porque la mayoría de las personas compramos ropa o nos ponemos un poco de ropa con el propósito no de estar bien con nosotros mismos, lo hacemos con el propósito de que otros nos vean y podamos nosotros satisfacerle a la gente. Y estamos en contiendas todo el tiempo, peleamos con uno, peleamos con otro, y estamos en herejías. Entonces el apóstol está siendo muy sincero y está siendo muy honesto cuando nos habla de qué manera tenemos que amar y de qué manera no tenemos que amar al mundo. El espíritu del mundo nos ha adoctrinado mucho tiempo y nos ha arrastrado a experimentar cosas para nuestra propia destrucción. ¿Cuántos no es que no han caminado por el adulterio, experimentando la destrucción de su matrimonio? ¿Cuántos no han caminado por la pornografía, experimentando la destrucción de su espiritualidad? Eso es amar al mundo. El Espíritu de Dios viene para edificarnos, para perdonarnos, para levantarnos. El Espíritu del mundo nos trae a la iglesia, nos deja venir a la iglesia con el propósito de que experimentemos un pacto con Dios, pero un pacto temporal. No, tú no puedes ser tan cristiano, ¿eh? O sea, no te hagas menso. No puedes ser tan cristiano. Yo he conocido personas que se vienen a la iglesia, se llaman cristianos, pero en las fiestas se están chupando. Tú no puedes decirte cristiano y chupar. ¿Y sabes qué hace la gente? Vienes y los reprendes. Oye, ¿cómo que estás bebiendo? O sea, ¿cómo que estás con tu tequilota, con tu Torres 10? ¿Y sabes qué te dice? Se quedan callados 2, o se enojan, o 3, deciden dejar de venir a la iglesia, pero no deciden dejar el alcohol, el amor al mundo. Algunos se dicen maduros. O sea, quiero que usted comprenda lo que estamos hablando. El Espíritu de Dios tiene un pacto de comunión eterno, no un pacto temporal. Por eso la gente que no toma una decisión y está caminando de un lado a otro y está diciendo, bueno, el domingo sí, pero 2 domingos no, pero que sí, pero que no, la Biblia les pone un nombre y les llama cobardes. Y una persona cobarde es alguien que no toma la decisión. Una persona cobarde es alguien que no tiene compromiso. Porque lo que Cristo hizo al morir en la cruz fue tomar un compromiso contigo y conmigo. Para que ya que mueras en el compromiso, en el pacto que hiciste con Él diga, Él viene conmigo y Él se levanta de la muerte. Y por su pacto y por su compromiso, Él se es levantado en el día postrero. Pero hoy en día estamos en un montón de iglesia con gente cobarde, sin compromiso. Y cuando digo falta de compromiso, no tienen compromiso ni con ellos mismos. Porque están infectados del espíritu del mundo. Hay un solo espíritu de verdad, es el espíritu de Dios. La gente se decepciona de la iglesia, pero no se decepciona de cuando te patean en el mundo, te patean y te escupen la cara.
Porque el mundo no da, el mundo quita. El mundo quita. Y entonces vamos al 26. Baja, regresa a la primera carta de Juan y ve al 26. Fíjese qué interesante. Tú estás creyendo que Pikachu es del diablo. No, del diablo es tu lengua. Eso sí es el mundo. Amar tiene que ver con aceptar a la gente. Tú no puedes condicionar a las personas. Baja al 26, por favor. 2:26. Primera carta de Juan, 2:16. 2:16, está bien, baja 16 solamente. Y entonces Juan comienza a decirle algo muy interesante. Y dice de esta manera: porque todo lo que hay en el mundo, bájame, muéstrame el 15 en la pantalla. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia. Y entonces Juan empieza a ponernos 3 directrices muy interesantes. 3. Por ejemplo, yo fui cristiano en el tiempo donde el pastor nos decía que el fútbol era del diablo. No hubiera visto qué broncota teníamos porque estaba la iglesia, enfrente había una cancha de fútbol empastada y tú decías, cada domingo nos parábamos en el talento y decíamos, o sea, ¿quién fuera para estar corriendo de allá en esos jardines arrebolados? O sea, eso era como que el cartero, ¿no? Hablando de Tangamandapio. Y entonces era un problema porque no podíamos ir al cine, porque era el trono de Satanás. Después empezaron a salir mis compañeros, mis hermanos, a embarazar a las chicas de la iglesia. Y el pastor empezaba a hacer matrimonios de emergencia, ¿verdad? No te casas de blanco, te casas de beige. Y les daban sus cachetadas, ¿verdad? Ya payasos, veían a las familias, que los ejecutaban. Pero el pastor decía que eso era el mundo y era del diablo. ¿Cuántos chicos no se perdieron por ese concepto? Y estamos entendiendo que el concepto que el apóstol Juan está completamente diferente. Vamos a estudiarlo, porque eso venimos a estudiar, ¿amén? ¿Amén? Sí, venimos a estudiar. Mire, porque todo lo que hay en el mundo, fíjese, todo lo que hay en el mundo está englobado un todo, y nos va a enseñar características. La concupiscencia de la carne, Zacatlán de la panza, que está por fuera. La concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Ájale, y el que está al lado te habla. Están hablando, no manches. A ver, busquen otra versión. ¿Yo le puedo cambiar de aquí? Ok. Búscame otra versión. A ver, búscame la versión que te mamá lo entiende mejor. ¿Dónde la quieres? Ah, esta. Ok, sí, ¿verdad? Porque de repente nos damos cuenta que creemos que el mundo es es que los cristianos somos bien extraños. ¿Sabes lo que es el mundo? El mundo es que estés criticando a tu familia. Eso es amar al mundo. Y Cristo dice, si tú amas el morder a tu familia, el comértela, el hacerla pedazos, que es muy dada en el matriarcado, ¿verdad? Dígale a su mamá, deja de morder, o sea, deja de estar tragándome, ¿no? O sea, respétame, ¿no? Porque son competentes. Ya sabe cómo trabajan la situación de la crítica, ¿verdad? ¿No sabe? Se lo voy a decir en el cristianismo, mira. El mexicano, el buen mexicano, es mitotero y chismoso. Por eso necesitamos a Cristo. Pero la mamá es a la quien tiene que rendirse de pleitesía. Pero la mamá manipula y chantajea a los hijos a través del chisme. Manipula porque estoy muy preocupada. ¿A ti qué te preocupa? ¿Qué te piden de comer? ¿O tienes que mantenerlos o qué? Pero la mamá está preocupada, ¿verdad?
y empieza a esparcir el veneno, y la gente carnal que vive alrededor de la mamá trata de redimir al chantaje emocional de la mamá. Se quedó muy callado. Trata de redimir el chantaje, y entonces ya sabes cómo trabajan las mamás mexicanas, ¿no? Porque es cultura general esto. Estoy hablando de historia de México. Tú dile que no a la mamá, y es como si tú dijeras no a Cristo, man. Así. Estás en su contra, y entonces sabes que la próxima víctima eres tú. Eso es el diablo y es pecado. Eso es el diablo. Eso es Satanás. Te lo demostré hace 5 semanas, donde dice que las mujeres grandes les enseñan a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos y a sus familias. Y una anciana que no le dice a los demás, cierran la boca, víboras, vamos a respetar y amar. Es una señora, dice el apóstol Pablo, dice Tito, que es una diablos, es una diabla. Versión de mamá te ayuda. No quieren ustedes ser como los pecadores del mundo, sopas, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece. ¿Qué? Los malos deseos. Los malos deseos. Sácale. La ambición de tener todo lo que vemos. La ambición de querer tener todo lo que vemos, ¿verdad? Incluidas viejas, señoritas, pompas, senos, músculos, incluido eso. Y el orgullo de poseer muchas riquezas. Eso es la carne. O sea, su origen se encuentra en el mundo, porque el mundo es un sistema organizado de oposición a Dios. Y las cosas que hay en el mundo tienen las características del mundo. Y Juan nos las desmenuza en 3 categorías. Los apetitos del hombre pecador, la lujuria de los ojos del hombre y el alardear de lo que tenemos. O sea, wow, ¿no? Y ahora imagínense que vamos a lo que dice Santiago 4:4, ¿no? Por ejemplo, Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que los que aman al mundo están adulterando en contra de Dios? O sea, que amar al mundo es cometer adulterio contra el esposo. No quiero entrar a ese versículo porque nos batimos, nos vamos a batir y no tengo tiempo. Pero dice claramente Santiago, camina hacia Santiago. Santiago, sí, vamos a Santiago. Total, tenemos 4 horas. Sí, espérame. Me invitaron a una iglesia donde prediqué, me llevaron hasta Querétaro, hasta allá me quedó muy lejos, que es un saludo a los pastores, Dios los bendiga. Llegas como el invitado, te paran y te dicen, tienes 25 minutos. 25 minutos, ni mi introducción, carnal, o sea, ¿cómo que? Por eso hay una iglesia mundana, por eso hay una iglesia sin compromiso, que cuando vas a predicarles te levantan la mano y te dicen, hermano, que es si estoy casado con la iglesia católica, estoy casado delante de Dios. ¿En serio? Yo no te iban a preguntar si está Lili, si se puede quemar a la gente, si podemos donar órganos, o sea, algo así iban a preguntar, ¿no? No, fíjense qué interesante lo tienes. Santiago 4:4 dice de esta manera: sacas. Y entonces Santiago 4:4 nos pone en un momento muy interesante. Ustedes no aman a Dios ni lo obedecen. Y entonces pone un signo de interrogación. ¿Pero acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es. Si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios.
Nada más la palabra volverse enemigo de Dios. Volverse enemigo. Que es una palabra de la versión 60 que se llama enemistad. Es enemistad. Enemistad. Otra palabra también es esa palabra es enemistad contra Dios. ¿Sí? ¿Ya? Oh. Es enemistad contra Dios. Ahora, ¿qué es la palabra enemistad? La palabra enemistad es una palabra muy interesante porque es alguien que tuvo una relación con Él, es alguien que tenía una amistad, pero que nos peleamos. Nos peleamos porque enemistad ya no somos amigos. Ahí. ¿O al más adulto que esté? ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? O sea, tenemos que pelearnos contra el mundo, entonces. O sea, tenemos que tener una carencia de relación con el mundo. ¿Por qué una carencia? Porque hubo una ruptura contra el mundo. Éramos amigos, ahora ya no somos ni cuates. Lárgate para allá, no somos amigos. Así que si con alguien debe pelearse es contra el mundo, no contra su familia. Y pelearse contra el mundo es decir, estoy peleado contra el chisme, ¿eh? O sea, estoy peleado contra criticar a mis hijos, O sea, estoy peleado contra las caguamas, brother. O sea, ¿por qué? Porque eso yo lo amaba antes. Pero ahora como cambió mi sistema de valores. Ahora amo a Cristo, mi fidelidad es hacia Él, ya no hacia el mundo y lo que el mundo me ofrece. Ya estoy peleado con el adulterio, bro. ¿Estás peleado? Estoy peleado, no estoy jurado, estoy peleado. Estoy peleado contra el mundo. ¿Neta te peleaste contra él? Somos enemigos. Hay enemistad entre ellos. ¿Por qué? Porque me casé. Yo no voy a andar de adulterio. ¿Cuántos adúlteros dicen amén? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye ¿qué? Y constituirse es una palabra muy interesante, búsquenme en el griego. Constituirse es una palabra muy interesante. Fíjense cómo me voy a constituir delante de ustedes. Me voy a constituir delante de ustedes. Me voy a parar retándolos a ustedes. Katsistemi, asentarse. O sea, yo me digo cristiano, pero yo amo al mundo. A ver, párame. Yo soy mundano, soy enemigo de Dios. Yo estoy peleado contra Dios. Yo amo al mundo. Muéveme. Por eso la falta de perdón detiene a la persona. Por eso el egoísmo detiene a la persona. Por eso el odio hace caer en una trampa a la persona y la tiene detenida en una condición en contra, asentado contra Dios. Por eso Dios fue y levantó a Elías. ¿Qué haces aquí? Construir, constituir, establecerme. A ver, bájame yo. No, bájale. Poner sobre. Y cuando habla poner sobre, ¿de qué cree que se refiere? De poner sobre se refiere de que lo pongo sobre lo que tiene que ser. Esto es Dios, hazte un lado. Así que tenemos gente que está constituida contra Dios. Qué terrible ser alguien que está contra Dios. Mi pregunta es una: ¿vas a ganar? Dios no conoce la derrota. Dios va a hacer todo con el propósito de que nada te salga bien, para que tú te des cuenta que estás equivocado. Te va a cerrar las puertas.